Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos a 10 días de nuestro primer congreso, Busco en Ti, en la Ciudad de México, tu identidad cuenta. 2 días estaremos enfocados en el tema de la identidad, en retornar a esa identidad. No es que no la tengamos, fuimos creados a imagen y semejanza. Ser creados a imagen y semejanza significa tener esa identidad ya puesta en nosotros. Que no la definamos ya es otra cosa. Así que en estos 2 días estaremos enfocados en retomar esa identidad que tanto anhelamos, que tanto nos hace falta, porque viene acompañada de infinidad de privilegios. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Recuerda que el formulario ya está en las redes sociales, pero también recuerda que el cupo es limitado. Así que bueno, nos veremos en Ciudad de México, 30 de septiembre y 1 de octubre. Pero ahora sí damos la bienvenida a Lorena. Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos y aquí bien contenta ya porque el tiempo ya está cerca, ya está aquí a la vuelta ya el tiempo que nos veremos en México. Muy agradecida con Dios de ser parte de este proyecto, de este plan que Dios tenía desde antes, que nosotros lo tuviéramos en nuestra mente, ¿verdad? Y agradecida con Dios. Y quiero nada más recordarles que ya los esperamos, que acuérdense que algo grande tiene Dios para nuestras vidas y que el estar buscando esa identidad, estar creciendo en esta identidad en Cristo requiere un proceso de conocerle más, de conocernos a nosotros mismos, pero sobre todo de permitirle a Él, ¿verdad?, hacer la obra que está haciendo. Y pues nada, los invitamos el 30 de septiembre y 1 de octubre, y estaremos todos con el amor de Dios para recibirlos y para dar todo aquello que Dios ponga en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Hoy los bendecimos. Gracias y ahí los esperamos. Y bueno, vamos a dar gracias esta tarde, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos de nuevo una semana más en esta radiodifusora Busco en Ti y poniendo todo este tema en tus manos, Espíritu Santo, y sabes todo lo que necesitamos para ir caminando en esa identidad, en ese camino a semejanza a Cristo. Y hoy te damos gracias por todas esas personas que se conectarán y que escucharán esta palabra. Sé tú, Señor, ministrando nuestro espíritu, nuestra alma, y llevándonos cada día en luz hasta que el día sea perfecto y vengas por nosotros. Hoy bendecimos a cada persona, a cada familia representada en tu nombre, Jesucristo. Amén. Y bueno, el tema de hoy, que esta sección es volviendo al diseño de Dios, entonces cada tema que estamos hablando es con ese propósito de irnos encaminando en ese diseño de Dios, ¿verdad? Volviendo al diseño de Dios que tuvimos en Cristo al ser el segundo Adán, ¿no? Y recuperar todo lo que se había perdido. Y el tema de hoy es el pecado más grande, no creer en mí. Ese es el tema de hoy. El pecado más grande, no creer en mí. ¿Y qué está hablando de mí? Cristo está diciendo esto. No estoy diciendo de creer nosotros en nosotros mismos. Cristo está diciendo el pecado más grande, no creer en mí. Y yo quiero decir esto, quiero sentarlo, este tema en Juan 16, 7, 11. Y dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de injusticia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ese es el tema que vamos a desarrollar este día. Y quiero decirte que nadie puede ser convencido de pecado si no mora en usted y en mí el Espíritu Santo. Eso es algo bien importante. Nadie puede ser convencido de pecado si no mora en ti y en mí el Espíritu Santo. Por eso es que ahorita hay muchas cosas que vemos en el mundo y que son locura para ellos, que es imposible estarles hablando cuando ellos no creen en Jesucristo, siguen con su venda en sus ojos, sus oídos espirituales cerrados y no pueden entender las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente.
Entonces hoy quiero hablarles sobre este punto, sobre este versículo bíblico, pero quiero decirles que hay 3 clases de confesiones en el Nuevo Testamento. 3 clases de confesiones en el Nuevo Testamento. En esta palabra, Jesús nos habla, en esta palabra que comentamos ahorita en Juan 16:7, Jesús está hablando, ¿no? Y nos habla que la primera confesión y principal que el pecador tiene que hacer es el del señorío de Cristo. Es el primer principal, ¿verdad? Confesión, que el pecador tiene que hacer esa confesión del señorío de Jesús, del señorío de Jesús. Y estamos viendo cuántas veces nosotros no hemos exigido que el pecador confiese todos los pecados que haya cometido para ser salvo. De hecho, no podría confesar todos sus pecados porque no recordaríamos y no recordarías todo lo que has hecho. Y por eso es la confesión principal, ¿no? Sabemos que Jesús pagó el precio de todos los pecados y de una y para siempre. Y para poder nosotros accesar a eso, a lo divino, a aquella revelación, a aquella reconciliación con el Padre y poder tener acceso a todo aquello que proviene del reino de Dios, es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Muchas veces tú y yo nada más llevamos a las personas a una confesión en Cristo, pero nunca les hablamos del arrepentimiento, ¿no? Pero Dios es tan hermoso porque nos lleva en el camino. Yo te voy a decir, cuando yo acepté a Cristo, hubo un proceso para ser llena del Espíritu Santo. No ocurrió inmediatamente, ¿sí? No, me movían muchas cosas muy hermosas aquí dentro de mi corazón y todo, pero no tenían sí una revelación de la palabra. Pero cuando ya tienes al Espíritu dentro de ti, te trae recuerdos de situaciones que viviste, que te va poniendo a cuentas, ¿no? En tal situación que lastimaste a una persona y te lo trae a memoria y en ese momento saldas esa cuenta, perdóname, Señor, por tal cual cosa. Perdóname porque hice sufrir a esta persona, perdóname porque le hice daño a esta otra. Entonces te trae memorias para que te concientices de esos pecados que dañaste, que probablemente destruiste el corazón o hiciste algún daño muy grande en otra persona. Pero no es para culpa, sino es para ponerte a cuentas y trayéndolo a la cruz, porque el Espíritu Santo te va enseñando y te va mostrando. Mas, sin embargo, cuando estamos todavía sin el Espíritu, que nada más viene esa confesión, no tienes todo el recordarte. Y quiero seguir adelante. En Mateo 3:5 dice lo siguiente, Mateo 3 del 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y qué está hablando de él? El que bautizaba era Juan, ¿no? Juan es el que bautizaba, confesaban sus pecados y era para arrepentimiento, pero Juan, no es el bautismo cristiano. Jesús no había muerto aún, ni había resucitado. Juan no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizaba en el nombre del Padre. Estos creyentes eran judíos bajo la ley. Pero aquí en Hechos ya está la iglesia. En Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Estos eran pecadores gentiles. ¿Qué quiere decir? Ahí entramos nosotros. Entonces ya aquí es bajo ya la iglesia, ¿no? Ya Cristo ya se había levantado, ya se había ido de esa tierra. Entonces aquí cuando habla de que ellos confesaban, era muy importante, porque Jesús siempre cuando perdonaba decía, vete y no peques más, ¿no? Y muchas veces llegó a decir, eres sano, pero ya no peques para que no vuelva la enfermedad. Entonces todo esto, cuando Él perdona tus pecados, va incluida la sanidad. Van juntos el perdón de pecados y la sanidad, van en un combo, como le digo yo, ¿no? Entonces yo quiero decirles, cuando yo acepté a Cristo, y yo creo que a muchos nos ha pasado eso, cuando yo acepté a Cristo, hubo acepté a Cristo y fuiste salvo, fuiste apartado, ¿no? Pero la llenura del Espíritu Santo fue cuando yo me bauticé. Así fue en lo personal. Cuando yo me bauticé, que fue como, no sé si al año, no recuerdo exactamente la fecha, sí, pero te puedo decir que cuando yo salí de las aguas, salí llorando porque me pasó como toda mi vida en un segundo, ¿no? En mi mente.
Es como cuando dicen que mueres, que vas a morir, que estás recordando todo lo que viviste. Y salí llorando porque de agradecimiento de ver cómo me cuidó en todo el transcurso de mi vida. Es como que ahí quedó sepultado lo vieja naturaleza de Lorena y salí resucitada en Cristo, ¿no? Y en esas aguas di testimonio a los hombres, pero a Dios en obediencia de que decidí seguir a Cristo. Y entonces para mí fue un antes y un después de mi vida y empezó un ascenso en crecer quién soy yo en Él. Entonces, tantas veces se hace al revés, ¿no? Tantas veces decimos a los pecadores o a aquellas personas que dejen esto, que abandonen aquello, pero el individuo tiene que aceptar el dominio de Jesús primeramente y las demás cosas se arreglarán por sí mismas. Tú no puedes decirle ni meterte en su mente, ni en sus emociones, ni en su proceso para hacerles vivir aquello que tú quieres enseñarles, porque el que le enseña es el Espíritu Santo, la palabra es el que trae convicción y el Espíritu Santo también. Entonces, es un proceso de cada persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? No predicar en contra de nada, sino predica lo que dice la palabra. No queramos dar un bistec cuando ni siquiera toman leche esas personas. Y hay veces que nosotros estamos viendo y dando juicio a aquellas personas, cómo se comportan, cómo se conducen, porque quisiéramos que tuvieran el entendimiento. Mas, sin embargo, aquí nos dice que nadie puede, aquí cuando estábamos hablando del principio, ¿verdad? Nadie puede ser convencido de pecado si no muere el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ellos. Entonces puedes tú ser salvo, mas sin embargo no tener la llenura del Espíritu Santo porque hay un proceso en cada uno, ¿no? Entonces no prediquemos, no queramos dar bistec, estar queriendo darles entendimiento a alguien que va en un proceso más abajo, que está un bebé espiritual todavía y que todavía apenas quiere tomar leche. Jesús no dio su vida por una religión, sino para que fuéramos reconciliados con el Padre y tuviéramos una relación, ¿verdad? Una intimidad con su Padre a través de su nombre. Y sabemos que su nombre es dado a los hombres, ¿verdad? Donde hay salvación, el nombre de Jesucristo. Y vemos en Romanos 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Sí? Y esta confesión es la que te lleva a la salvación. Pero en el 10:10 también dice, ¿verdad? Que con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando hay un proceso de confesar y otra de creer en tu corazón. Cuando crees en tu corazón es cuando te lleva la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Muchos confesamos con nuestra boca. ¿Sí? Y también quiero decirles lo siguiente, puede haber muchos que digan, no siento ser salvo, y seguirás así si no lo confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón. ¿Qué te estoy diciendo? Puede haber muchos en las iglesias que asisten por meses, por años, y se lamentan y se arrepienten de lo que hacen o han hecho, y lo único que les ha faltado es hacer esta declaración de fe, sin prejuicios o vergüenzas de que quién los está viendo. Todos estamos tan necesitados de esta redención. Y yo les voy a decir algo. Lamentablemente, la mayoría de la gente que está sin el Espíritu Santo muchas veces no se da cuenta de lo mal que estamos, de lo triste que estamos. Estamos como inertes, no sintiendo que necesitamos de esa restauración. Creemos que estamos bien, porque está velado nosotros, no hacemos contacto con lo divino para que pueda sentirse, ¿verdad? Esa tristeza, ese vacío. Muchos dicen, ay, yo estoy feliz, no me falta nada, porque no están contactando con la luz. Pero una vez que entra la luz, empieza a sentir y tú dices, ay, ahora me va peor, que estoy en Cristo y antes me iba mejor. No, lo que pasa es que antes no tenías revelación, no tenías contacto con tu interior, con tu espíritu interno que estaba muriendo. Y ahora tienes conciencia porque el Espíritu te alumbró y está viendo la enfermedad dentro de ti. Y yo quiero seguir adelante. Estamos tan necesitados de la redención de Dios, de su amor, de poder entrar ante el trono de la gracia a través de la sangre de Jesucristo, que nos da acceso. Y el Padre está deseoso de abrirte los brazos, está esperando. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento.
el arrepentimiento, porque el mayor pecado es no aceptar a Cristo. El mayor pecado, el más grande pecado es que no crean en Jesús. Y cuando tú vienes al arrepentimiento es porque quieres buscar de él, aun cuando no entiendas nada. En Mateo 10:32 dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto habla Jesús. ¿Qué te está diciendo? Hay muchos que no dan el paso de atreverse a confesar a Cristo en las iglesias cuando te dicen pasa al frente o levanta la mano que no acepta a Cristo y estás pensando y en tu corazón lo quieres hacer despacito que nadie te oiga y así porque te da vergüenza y Dios ve eso. Que no te dé vergüenza, ¿qué te importa? Todos los que están ahí necesitamos de Dios. Y sabes una cosa, muchas están viéndote, Dios quiere que quites todo impedimento, argumento y que no te avergüences de él, porque dice que el que se avergüenza de él, él también se avergonzará delante de los ángeles, también otro versículo habla de eso. Y yo quiero decirte, esta es la primera confesión y vamos a ir para la segunda confesión. La primera confesión sabemos que es reconocer el poderío de Cristo, ¿no? ¿Quién es Él? Estábamos viendo esa parte que es tan importante, que es reconocer quién es Jesús, ¿no? Todo lo que implica venir a Él. Pero vamos a ver la segunda clase de confesión, es la del creyente cuando ha perdido su comunión con Dios. Hay creyentes, pastores, ministros, líderes que han perdido, ¿verdad?, su comunión con Dios. Es en el momento en que pecamos y perdemos nuestro testimonio. El pecado apaga la luz, la fe tiembla en la oscuridad de la comunión perdida. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hay muchos pastores, líderes que han entrado en pecado, ¿sí? Pero siguen y persisten en estar tapando su pecado y seguir viviendo en esos deleites de la carne. Sí, pero la comunión se perdió. Ahora sí que predican lo que conocen, pero ya no está la unción en ellos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no está la comunión en ellos. Y aquí, esta es la segunda clase de confesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos que se sienten en esa parte tristes, condenados, que se han apartado de la iglesia, que dejaron su iglesia, que dejaron de servirle a Dios. Y aquí es donde entra esto, porque habla en Salmo 137, está dando una figura de la comunión perdida de Israel, que había pecado y se hallaba en cautividad. Cuando tú y yo, como servidores de Dios, pecamos, el enemigo va a buscar derribar nuestro testimonio, va a poner muchas acechanzas para que llevarnos al suelo, para que no tenga credibilidad nuestra voz, ¿sí? Porque nos condene nuestros pecados, nuestras fallas, pero Dios dice, hey, tengo una segunda confesión para ti, levántate. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto está en 1 de Juan 1:3-7. ¿Qué te está diciendo? Si tú sigues y permaneces negando tu pecado, queriendo tapar eso porque te van a rechazar, porque te van a excomulgar, como muchos dicen, ¿no? O a quitar de tu posición o donde tú te crees que quieres posesionarte y no quieres soltarlo. ¿Sabes qué? Es más importante que te pongas a cuentas con Dios y que confieses tu pecado, ¿verdad? Porque una de las señales que tú estás en luz va a ser que tienes comunión unos con otros. No vas a estar empleitado ni nada, vas a estar en comunión unos con otros. No importa que pagues el precio que tengas que pagar por tu caída, por tu falta. Pero lo importante es que Dios se vuelve tu comunión contigo y te perdona. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado si tenemos comunión unos con otros. Tenemos que tener esa comunión de un corazón verdadero, leal, sin mentiras, hablando la verdad, porque Él nos va a restaurar, que va a ser un proceso, pero nos restaura. Si usted ha pecado, lo sabe. Y si no lo sabe, no busques nada para condenarte. Cuando persiste en condenarse, usted se roba a sí mismo de fe. ¿Qué te quiere decir esto? Hay muchas veces que nosotros
nos estamos queriendo condenar o buscando si tenemos pecado. Si tú no sientes que has pecado, no estés buscando que has pecado, ¿sí? Porque si persistes en estarte condenando, se está diluyendo tu fe, te está robando a ti mismo la fe. Entonces, cuando peca, lo sabe. Tú y yo sabemos cuando pecamos porque tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a confrontar, ¿sí? Nos va a corregir. Tenemos por dentro un monitor que nos dice cuándo hacemos mal. Si usted está errado, no espere a que todo se ponga peor. Diga sin tardar, Señor, pequé contra ti. Eso es lo que tenemos que hacer inmediatamente cuando pecamos y que el Espíritu Santo te confronta porque violas las leyes del hombre aquí en la tierra, porque violas principios de Dios que sabemos que no son correctos. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que irla a la cruz, a llevar a Cristo para volver a estar en la comunión, en la gracia y no darle entrada a Satanás. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tenemos que ir rápidamente y decir, Señor, pequé contra ti, perdóname. Él lo hará. Y usted seguirá andando en la comunión. En el momento que confiesas y confieso mi pecado, Él me perdona y estoy en su presencia como si yo no lo hubiera cometido y lo olvida. En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por el amor de mí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa es una promesa de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, porque Él pagó el precio de una y para siempre por todo lo que íbamos a pecar. Pero si nosotros no venimos a la redención, a la sangre, a la misericordia nueva de cada día, que es para perdonar nuestras caídas, ¿qué es lo que pasa? El enemigo está haciendo trizas de nosotros. Te pregunto, ¿por qué si Dios olvida tus pecados, tú persistes en recordarlos? Pregúntate. ¿Por qué si la palabra de Dios dice que Dios perdona tus pecados, por qué persistimos muchas veces en recordarlos? No es Dios quien te condena, es Satanás tratando de acusarte, ¿sí? Y yo te voy a decir, muchas veces te trae el enemigo tu pecado pasado, aunque sabes que las cosas que hiciste tremendamente, lo hiciste antes de Cristo y sabes que todo es hecho nuevo. Que cuando venimos a Él, todo quedó atrás, es el pasado y que todo es hecho nuevo en Él. Pero el enemigo trae una y otra vez aquellas cosas del pasado, y nos quiere nos estamos autocondenando. Y una y otra vez pedirle perdón a Dios de eso que ya nos perdonó. Eso no está hablando de fe. Eso está negando la palabra de Dios. Estamos actuando en las mentiras de Satanás. ¿Sí? En Hebreos 8:12 dice así, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué te está diciendo? Yo soy propicio, Jesús es propicio, ¿sí? La sangre del Cordero es de una y para siempre, está siendo propicio en cada una de tus injusticias, de tus fallas. Por eso dice que Él está ante el trono del Padre, está a la diestra de Él intercediendo por nosotros. Es un abogado ante el Padre, ¿verdad? Defendiéndonos aún siendo culpables por Él, porque Él se está haciendo propicio para nosotros. Y no nomás eso, por nuestras injusticias, sino por nuestras iniquidades, aquello que viene persiguiéndonos generacionalmente en la parte natural de gustos, de deseos que se transfirieron por el ADN de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, el creyente debe tener la voluntad de perdonarse. Tú y yo nos tenemos que perdonar a sí mismo. Dios tiene la voluntad de perdonarnos. Si Él tiene la voluntad, Dios, de perdonarnos, ¿por qué nosotros no nos estamos perdonando? Muchos han robado de la fe porque no quieren perdonarse a sí mismos, ¿sí? Se han robado de la fe, se les ha diluido esa fe, porque se siguen culpando y ya no tienen fe para cosas mayores. Dios nos llamó a tener una fe en ascenso, en crecimiento, no una fe que esté ahí siempre mediocre, sino ir en crecimiento. Dice, ensancha tus estacas, no seas, ¿cómo le llama? No seamos escasos, dice. Ensancha tus estacas al norte, al sur, al este, corre tus cortinas, o sea, mírate en visión, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Los hijos de Dios tenemos que tener visión en lo espiritual para ir a hacer las cosas que Dios nos envió a hacer. A veces, tú y yo estamos
pensando aquel que ha hecho mal en aquel que ha hecho mal. Va a cosechar el resultado de su maldad, pensamos. Está enfermo ahora, ¿qué ha hecho mal? ¿Sí? Y yo te voy a decir una cosa, el hacer algo mal, estar sin comunión o una comunión quebrantada con Dios puede causar la enfermedad. Pero aún ahí dice el Señor dice, si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Sí? Porque muchas veces la enfermedad sí viene por abrir puertas. Mas, sin embargo, sabemos que no todo es por el pecado. Ahora en este mundo sabemos, y lo oímos en una que compartió aquí nuestro amigo Jorge en su sección hoy, que no debemos temer a la muerte. Pero Dios no quiere que muéramos, que partamos de este mundo en dolencias, en sufrimiento, en tormento. El deseo de Él es que partamos dormidos, sin dolor, sin trauma. Esa es la bendición. Esta es la bendición que tú tienes acceso cuando partas de este mundo. No partas sufriendo en una agonía, atormentado, porque eso lo deleite, eso es de maldición. Los hombres de Dios que le sirvieron durmieron, dice, y les avisaba Dios, vas a dormir, ya se llegó tu tiempo. Y dormían. No se oía que estaban ahí sufriendo en agonía y eso no. Esos vivieron cosas así cuando había algún tipo de situación interior en sus corazones. Algunos destruyen su propia fe. Creen que van a permanecer en el hecho de dolor porque han pecado. Muchos se autocondenan porque saben que no, es que tengo que pagar mis consecuencias. Dios te perdona. Dios te perdona y te levanta. Pero el Señor dice aquí, o sea, aunque hayas pecado, no quiere el Señor que permanezcas en este lecho de dolor, ni que estés allí culpándote porque tu fe se está diluyendo. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero el Señor dice, lo levantará. Si hubieras pecado, el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado, y se le serán perdonado. Hay perdón. Cuando hay perdón, hay sanidad. El perdón, cuando Jesús hablaba del perdón, iba incluida en la sanidad. Cuando aquel paralítico le dijo, vete, tus pecados sean perdonados, y le dijeron los fariseos, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Dice, ¿qué es más fácil? Decirle tus pecados se te han perdonado, tus pecados son perdonados, o levántate y anda. Va lo mismo cuando Dios y Jesús mismo ahí pagó el precio en la cruz por tus dolencias, por tus pecados, por tus iniquidades, por tus enfermedades, por todo. Entonces es un combo la salvación, no nomás estoy salvo, sino que también va la provisión, va la sanidad, ¿sí? Bueno, hoy tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado. Tenemos la sangre de Cristo que borra el pecado del mundo. Cuando venimos a Él y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque estamos en un mundo de maldad que podemos estarnos siendo contaminados. Por eso es que estar constante en la palabra, porque la palabra es agua viva. La palabra es medicina, la palabra te vivifica, la palabra renueva tu mente, la palabra echa a la basura la oscuridad de ti. Hoy podemos acudir en oración y saber con seguridad que Él nos oye. Podemos estar seguros que Él nos oye. En Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Esto es para los que cayeron, los creyentes que perdieron la comunión y que necesitan esa confesión de nuevo y que ya te digo, Dios dice, levántate, yo no te voy a condenar, ya sabía lo que ibas a hacer. Hasta que mueras yo ya sé todo lo que vas a hacer. Pero mi hijo pagó un precio muy alto, no para dejarte a la mitad del camino. Dice que por más torpes que seamos, no nos perderemos, porque tenemos la luz dentro de nosotros, que es el Espíritu. Pero en ti depende a quién le crees, al diablo o a Dios, en su palabra. En Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Híjole, se me está acabando. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con paso firme. Enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es aprendida. Porque aquí te está diciendo en el Salmo, ¿verdad? Es David, enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que vamos a aprender a hacer su voluntad. Y requiere proceso. Reconozcamos que hacer lo que nosotros queremos sin Dios es incorrecto y trae consecuencias negativas. Se requiere pasos firmes para avanzar hacia la voluntad. Sí, porque, ¿saben una cosa?
muchas veces, muchas ocasiones, nuestra voluntad se quiere interponer a la voluntad de Dios, ¿sí? Quiere hacer muchas veces, queremos hacer cosas buenas, pero que no es la voluntad de Dios. La tercera confesión, y que me quiero apurar, es la cristiandad, le llama la gran confesión, que es la confesión. ¿Qué es la confesión? Primero es afirmar algo que creemos, que es Jesús el Señor. Segundo, es declarar lo que sabemos, ¿verdad? ¿Y qué sabemos? Que nos dio vida, que nos transformó por medio de la fe. Tercero, es testificar de una verdad que hemos abrazado. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque ha tenido vida en mí, porque Él me restauró, me sanó, me liberó, y yo voy a testificar. La confesión es afirmar, testificar y acatar la voluntad de Dios. Hay que saber lo que hemos de confesar, y la confesión tiene que ver con 5 cosas. Primero, voy a ir rápido, lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros en el plan de redención. Segundo, lo que Dios por la obra del Espíritu Santo ha hecho en nosotros en el nuevo nacimiento, en el bautismo del Espíritu Santo. Tercero, lo que somos en Cristo Jesús para con Dios el Padre. Cuarto, lo que Jesús hace a favor nuestro ahora a la diestra del Padre, donde para siempre vive para interceder por nosotros. Y quinto, lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, o lo que su palabra hará a través de nuestros labios. Entonces yo quiero decirte, muchos conocen al Señor como su Salvador personal, pero ignoran los privilegios que tiene en Él. Y necesitamos saber quiénes somos en Cristo, y eso nos hará aprovechar los conocimientos y quitar la esterilidad que puede haber en un creyente, ¿sí? Necesitamos estudiar la palabra, ¿sí? Necesitamos estudiar la palabra. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, que es a nosotros, ¿sí? Y la bendición de Abraham consiste en 3 partes, la bendición material y financiera, la segunda parte, bendición física, y la tercera, la bendición espiritual. Está en tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma y mi alma está siendo prosperada por Dios. Así es que tenemos que ir a apropiarnos de todo lo que Él nos dijo que tenemos en Él. Yo aquí lo voy a dejar, y quiero decirte, Dios está con nosotros. Hoy le damos gracias a Dios porque tenemos la vida en Cristo en nosotros, por lo que obra su Espíritu en nosotros, que nos va guiando a la luz en luz cada día, por su palabra que nos renueva y nos da sabiduría, inteligencia para enfrentar esta vida en este mundo. Y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones heredadas en este mejor pacto, apropiándonos de todo lo que nos devolvió en el segundo Adán, que es Jesucristo. Hoy te doy gracias, Señor, y pongo la vida de todos mis hermanos en tus manos. Glorifícate en sus vidas y enséñanos a caminar al camino de la salvación, de la vida eterna, para cumplir nuestro propósito. En el nombre de Jesús. Bendiciones.